Bienvenido a nuestra exploración del salvaje oeste, que abarca los cuentos legendarios y las duras realidades de la frontera estadounidense. Viaje con nosotros en el tiempo, a una era que ha cautivado la imaginación de personas de todo el mundo. Comencemos disipando la noción de que el salvaje oeste era una tierra sin ley, a merced de forajidos despiadados. De hecho, fue un período de rápido desarrollo, en el que colonos y pioneros se trasladaron hacia el oeste en busca de tierras y oportunidades. Sin embargo, es cierto que la vida en la frontera era dura. Los colonos se enfrentaban a condiciones climáticas adversas, terrenos desafiantes y la amenaza constante de ataques por parte de tribus nativas americanas que defendían sus tierras ancestrales. El término salvaje oeste surgió de las historias de aventuras y audacia que crearon los novelistas de 10 centavos a finales del siglo XIX. Las historias de personajes gigantes, como Billy the Kid, Jesse James y Wild Billy Cock, ayudaron a dar forma a la percepción popular de la frontera. Estas figuras legendarias, temidas y veneradas en su época, han sido inmortalizadas en innumerables libros, películas y programas de televisión. El mito del salvaje oeste, fomentado por sus hazañas, ha perdurado durante más de un siglo. A pesar de las representaciones glamorosas de tiroteos y robos a bancos, la vida real en la frontera se caracterizaba típicamente por el trabajo duro, el establecimiento de comunidades y la expansión gradual de la civilización. Gran parte del desarrollo fue impulsado por el descubrimiento de minerales preciosos. La fiebre del oro de mediados del siglo XIX vio una enorme afluencia de buscadores de oro hacia Occidente, transformando puestos de avanzada tranquilos en ciudades bulliciosas y respetuosas de la ley prácticamente de la noche a la mañana. Estas ciudades normalmente comenzaban como tiendas de campaña levantadas alrededor de un reclamo o un arroyo fortuito. A medida que creció el número de colonos, las tiendas de campaña dieron paso a estructuras de madera y, finalmente, a edificios permanentes. Una ciudad típica del lejano oeste abarcaba una variedad de negocios y servicios, desde tiendas y salones generales hasta herreros, médicos y abogados. Las iglesias, escuelas y periódicos también surgieron como instituciones clave de las ciudades en desarrollo. Para mantener la ley y el orden, las ciudades formaron sus propios órganos de gobierno, y eligieron alguaciles para hacer cumplir la ley. La aplicación de la justicia a menudo se llevaba a cabo mediante juicios en lugar de tiroteos al estilo fronterizo, que eran relativamente raros. Los colonos no eran solo de ascendencia europea, también hubo colonos mexicanos, afroamericanos, indígenas y chinos, cada uno de los cuales contribuyó al rico tapiz de la frontera estadounidense. Las tribus nativas americanas, que a menudo se vieron desplazadas por la frontera en constante expansión, defendieron ferozmente sus países de origen. Las batallas y escaramuzas que siguieron a veces fueron retratadas como conflictos entre pioneros buenos y salvajes malvados, una perspectiva que ahora se reconoce como demasiado simplificada e incorrecta. El legendario Pony Express y Transcontinental Railroad fueron iniciativas innovadoras del siglo XIX, revolucionando la infraestructura de comunicaciones y transporte de la frontera. El ferrocarril, especialmente, jugó un papel fundamental en la transformación de Occidente. La ganadería también se convirtió en un símbolo del salvaje oeste. Inmensos rebaños de ganado de cuernos largos vagaban por las cordilleras abiertas, y los vaqueros que los pastoreaban se convirtieron en íconos perdurables de la frontera. La vida de un vaquero estaba lejos de ser glamorosa, implicaba arreos de ganado duros, largos y a menudo peligrosos, y una lucha diaria contra los elementos implacables. Era una existencia cruda y real, muy lejos de la imagen romántica que a menudo se asocia con ella. Las luchas y triunfos de estos tiempos son evidentes en los numerosos sitios históricos que salpican la frontera. Desde pueblos fantasmas preservados hasta campos de batalla y granjas, cada uno cuenta una historia de resiliencia y de construcción de una nación. Con el tiempo, el salvaje oeste se transformó. A medida que se colonizó la frontera y se cultivaron vastas extensiones de tierra, la imagen del salvaje oeste dio paso gradualmente a los aspectos familiares del viejo oeste. Las historias del salvaje oeste siguen entronizándonos. Despiertan cuestiones de libertad personal, el coraje de la gente corriente, y los desafíos de forjar una nación a partir de la vasta e indómita frontera. El salvaje oeste encarna el espíritu americano, independiente, rudo y resistente. Fue un capítulo en la historia de la nación que mostró vívidamente la transformación de un desierto indómito en una tierra de oportunidades y progreso. Hoy, mientras reflexionamos sobre el salvaje oeste, recordamos no solo sus leyendas y realidades, sino también la nación que surgió de él, vibrante, diversa y decidida, un faro de libertad y esperanza. Incluso en el siglo XXI, el atractivo del salvaje oeste persiste. La resiliencia, el optimismo y el espíritu de aventura que definieron la frontera continúan dando forma a nuestra imagen de Estados Unidos y, de hecho, a nuestra definición misma de lo que significa ser salvaje.